La historia del telescopio James Webb. Durante siglos, la humanidad miró el cielo nocturno con una mezcla de fascinación y misterio. Con telescopios simples descubrimos lunas, planetas y estrellas, y cada hallazgo ampliaba nuestro entendimiento sobre el universo. La mirada curiosa de la humanidad siempre buscó ir más allá de lo que los ojos podían ver. Con el avance de la tecnología, el Hubble revolucionó la astronomía. Nos mostró imágenes increíbles de nebulosas, agujeros negros y galaxias lejanas. Gracias a él, vimos el cosmos como nunca antes había sido posible. Pero, incluso con tantos descubrimientos, las preguntas continuaban. ¿De dónde venimos? ¿Cómo nacieron las primeras estrellas? ¿Qué había en el universo en sus instantes iniciales? Y quizá la más intrigante de todas, ¿estamos solos en el universo? Fue con el objetivo de responder a estas cuestiones que nació uno de los proyectos más audaces de la historia de la ciencia, el telescopio espacial James Webb. Fruto de décadas de trabajo, es considerado el sucesor del Hubble, y mucho más que eso, un verdadero salto en el conocimiento humano. Su tecnología es tan avanzada que muchos lo describen como una máquina del tiempo. Es capaz de captar la luz que partió de estrellas hace miles de millones de años, casi en el inicio de todo. Con ello, podemos estudiar los primeros momentos del universo y comprender mejor nuestro propio origen. Además, el Webb también busca señales de vida en planetas distantes. El análisis de las atmósferas de esos exoplanetas puede revelar indicios de que no estamos solos. Cada dato recolectado acerca a la ciencia a respuestas que la humanidad siempre soñó con encontrar. El James Webb no es solo un telescopio, es un símbolo de la curiosidad humana, de la cooperación entre naciones y del deseo de comprender los misterios más profundos del cosmos. Si tienes curiosidad por conocer todos los descubrimientos y secretos revelados por el James Webb, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Así, no te perderás ningún contenido increíble sobre el espacio, el universo y las teorías que nos hacen soñar con el infinito. La visión que nació con el Hubble, el telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, cambió para siempre la forma en que miramos el cielo. Antes de él, nuestra visión del universo estaba limitada por telescopios terrestres que sufrían la interferencia de la atmósfera. Con el Hubble, la humanidad ganó ojos en el espacio, capaces de ver mucho más allá de lo que jamás habíamos soñado. Nos mostró imágenes espectaculares de nebulosas coloridas, revelando cunas estelares ocultas tras velos de polvo. Fotografió galaxias lejanas a miles de millones de años luz, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, e incluso nos ayudó a confirmar la existencia de agujeros negros supermasivos en el corazón de las galaxias. Con él, vimos al universo expandirse delante de nuestros ojos. El Hubble trajo respuestas a preguntas antiguas y al mismo tiempo planteó nuevos enigmas. Pero, como toda tecnología, también tenía sus límites. El mayor de ellos era el alcance en el infrarrojo. Esa franja de la luz es esencial para observar el universo primordial, aquel que existía poco después del Big Bang. Es también el tipo de radiación capaz de atravesar nubes de polvo cósmico, revelando estrellas en formación que el Hubble no podía ver. Los astrónomos sabían que necesitarían algo más poderoso, algo capaz de mirar más profundo, más lejos y más atrás en el tiempo. Así nació una idea audaz, casi imposible para la época, un nuevo telescopio que no solo complementaría al Hubble, sino que lo superaría en muchos aspectos. En sus inicios fue llamado Next Generation Space Telescope, el telescopio de la próxima generación. Durante años, esa visión fue solo un sueño en dibujos, cálculos y prototipos. El desafío era inmenso: construir un observatorio tan sensible que pudiera captar la luz más tenue proveniente de los confines del universo, y al mismo tiempo crear un equipo grande, preciso y confiable, lo suficiente como para operar a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Ese sueño, tras décadas de planificación, pruebas y retrasos, evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el telescopio espacial James Webb, un heredero del Hubble, pero también un salto gigantesco para la ciencia y para la imaginación humana. Y así, la visión que nació con el Hubble se transformó en una nueva ventana hacia el universo, una ventana capaz de llevarnos casi hasta la aurora cósmica, cuando las primeras estrellas iluminaron la oscuridad primordial.
El proyecto imposible, la construcción del telescopio espacial James Webb, fue considerada durante mucho tiempo una pesadilla tecnológica. Cada detalle parecía un obstáculo casi infranqueable, y aún así, la visión de explorar el universo primordial era demasiado fuerte como para ser abandonada. Uno de los primeros desafíos fue el espejo. Debía ser enorme, con más de 6,5 metros de diámetro, para captar la tenue luz proveniente de las primeras galaxias. Pero, al mismo tiempo, tenía que ser lo suficientemente ligero como para ser lanzado en un cohete. La solución encontrada fue usar berilio recubierto de oro, un material resistente, liviano y con excelente capacidad de reflexión en el infrarrojo. Otro desafío era la temperatura. El Webb necesitaba operar en el infrarrojo, y eso exige un enfriamiento casi inimaginable. Temperaturas cercanas al cero absoluto, alrededor de 233 °C. Para lograrlo, fue necesario crear un escudo solar gigante del tamaño de una cancha de tenis, compuesto por 5 capas ultrafinas de material reflectante. Pero aún quedaba un problema logístico gigantesco. ¿Cómo lanzar algo tan grande al espacio? La respuesta fue audaz. El telescopio tendría que ser doblado como un origami para caber dentro del cohete, y una vez en el espacio, debía desplegarse solo, en una secuencia de movimientos delicados e irreversibles. Cada etapa del despliegue era una apuesta de todo o nada. No había forma de enviar astronautas a repararlo en caso de falla, ya que estaría a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. O funcionaba perfectamente, o todo el proyecto estaría perdido. Los obstáculos no pararon ahí. El Webb enfrentó años de retrasos, problemas técnicos sucesivos y acalorados debates sobre su viabilidad. El presupuesto inicial fue superado varias veces, llegando a más de $10,000 millones. Políticos incluso llegaron a considerar cancelar el proyecto en distintas ocasiones. Para muchos parecía simplemente imposible, pero la comunidad científica insistía. Desistir sería renunciar a una de las mayores oportunidades en la historia de la astronomía. Y contra todas las probabilidades, el proyecto imposible siguió adelante. Cada error llevó a mejoras, cada retraso resultó en soluciones más sofisticadas. Y al final, el James Webb se convirtió no solo en un telescopio, sino en un verdadero símbolo de la perseverancia humana frente a lo imposible. El nombre y la controversia. El telescopio que hoy conocemos como James Webb no nació con ese nombre. Durante muchos años fue llamado simplemente NEST, Next Generation Space Telescope, el telescopio espacial de la próxima generación. Era un título provisional, técnico, que reflejaba únicamente su función. Pero en 2002, la NASA tomó la decisión de bautizar el proyecto en honor a James E. Webb. Webb fue el segundo administrador de la Agencia Espacial entre 1961 y 1968, en plena carrera espacial contra la Unión Soviética. Aunque no era científico ni ingeniero, Webb tuvo un papel crucial. Organizó la NASA, fortaleció sus programas científicos y brindó apoyo fundamental para el avance de las misiones Apolo. Bajo su liderazgo, la agencia ganó estructura, financiamiento y una visión clara del futuro. Mientras muchos defendían enfocarse solo en el gran espectáculo de llevar un hombre a la Luna, Webb creía que la NASA debía ir más allá. Defendía una ciencia sólida, duradera y diversa, que no se limitara a un único hito histórico, y en ese sentido, su visión ayudó a consolidar lo que hoy entendemos como la verdadera misión de la NASA: explorar el espacio de forma continua, científica y transformadora. Aún así, la elección del nombre no estuvo exenta de críticas. En la década de 2010 surgieron debates sobre el legado personal de Webb. Algunos críticos señalaron acusaciones relacionadas con su gestión durante la Guerra Fría, cuestionando si era la figura más apropiada para recibir tal homenaje. Incluso hubo peticiones de científicos pidiendo que el nombre fuera cambiado. La NASA, tras investigaciones y deliberaciones, decidió mantener el homenaje. Para la agencia, el impacto de Webb en la historia de la exploración espacial fue demasiado determinante como para ser ignorado, y, al preservar su nombre, también buscaba recordar que la visión administrativa y política fue tan importante como los logros técnicos. Muchos científicos apoyaron esta decisión, afirmando que, más allá de las polémicas, Webb representaba algo mayor.
Simbolizaba la capacidad humana de superar fronteras, de soñar con lo imposible y de construir las bases para que conquistas como el telescopio James Webb fueran posibles. Así, el nombre cargó consigo no solo la memoria de un administrador, sino también un mensaje, el mensaje de que la ciencia, la política y la visión a largo plazo deben caminar juntas cuando la misión es explorar lo infinito, y con ello, el telescopio ganó un título que es, al mismo tiempo, un tributo y una controversia. Un nombre que, al igual que el propio proyecto, despierta debates, pasiones y reflexiones sobre el papel de la humanidad en la exploración del espacio. El viaje hacia el espacio. Después de casi 30 años de sueños, pruebas y retrasos, finalmente llegó el gran día. Era el 25 de diciembre de 2021, cuando un cohete Ariane 5, partiendo de la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, llevó consigo no solo un telescopio, sino también las esperanzas de la comunidad científica mundial. Millones de ojos estaban puestos en aquel lanzamiento. El telescopio espacial James Webb, el proyecto científico más costoso jamás construido por la humanidad, dejaba la Tierra para iniciar su misión en el cosmos. El momento era histórico y la tensión podía sentirse en cada segundo de la cuenta regresiva. Cuando los motores del Ariane 5 se encendieron, el cohete desgarró el cielo y cargó un peso inconmensurable. Años de investigación, miles de millones de dólares invertidos y el trabajo de miles de científicos e ingenieros. Pero el lanzamiento era solo el primer paso. La verdadera prueba vendría en las semanas siguientes. El James Webb necesitaba realizar un proceso extremadamente delicado, un verdadero ballet cósmico de ingeniería. Primero, la apertura de los paneles solares, garantizando la energía necesaria para sostener todos los sistemas. Después, llegó el momento más tenso, el despliegue de su gigantesco escudo térmico, del tamaño de una cancha de tenis. Ese escudo es fundamental, pues protege al telescopio del calor del sol, permitiendo que sus instrumentos alcancen temperaturas cercanas al cero absoluto. Y entonces llegó la hora más esperada, la expansión del espejo primario, formado por 18 segmentos hexagonales bañados en oro. Cada pieza debía encajar perfectamente, creando un único espejo colosal, capaz de captar la luz más antigua del universo. Todo esto sin la ayuda de astronautas, sin posibilidad de reparación, un solo tornillo mal colocado, un seguro que no se liberara y décadas de trabajo se perderían para siempre. El mundo observaba ansioso, etapa por etapa. Cada apertura, cada ajuste, cada clic de aseguramiento era una victoria. Y, para alivio de todos, cada mecanismo funcionó como estaba planeado. Fue como presenciar un origami desplegándose en la oscuridad del espacio, a miles de kilómetros de la Tierra. Un espectáculo de precisión e ingeniería que parecía casi imposible de creer. Así, tras semanas de tensión, el James Webb renació en el espacio, abriendo sus ojos dorados hacia el universo. La humanidad, por primera vez, tenía en sus manos un telescopio capaz de mirar tan profundamente en el tiempo que podía ver los primeros instantes después del Big Bang. Y lo imposible, una vez más, había sido conquistado. El ojo que ve lo invisible. Tras su viaje hacia el espacio, el telescopio espacial James Webb se posicionó en su destino final, el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Ese punto es especial porque mantiene al telescopio en equilibrio gravitacional, siempre con el Sol, la Tierra y la Luna detrás de él, permitiendo una visión estable y libre de interferencias. Allí, silencioso y distante, Webb abrió sus ojos dorados y con ello dio inicio a una nueva era de la astronomía. Su mayor especialidad es observar el infrarrojo, una franja de luz invisible a nuestros ojos. Mientras que el Hubble captaba imágenes espectaculares en el espectro visible y ultravioleta, Webb fue diseñado para ver lo que se oculta en la oscuridad cósmica. Esto significa que puede atravesar nubes de polvo estelar, revelando el nacimiento de estrellas y planetas escondidos. Puede identificar las primeras galaxias formadas poco después del Big Bang, mostrando cómo evolucionó el universo desde sus primeros instantes. Pero no se queda allí.
Webb también puede estudiar planetas fuera del sistema solar, los llamados exoplanetas. Con su visión sensible, es capaz de analizar sus atmósferas en busca de elementos químicos como agua, metano y dióxido de carbono, señales que podrían indicar condiciones favorables para la vida. De repente, teníamos en manos una verdadera máquina del tiempo, un observatorio tan poderoso que podía mirar atrás miles de millones de años, alcanzando casi los primeros momentos del cosmos. Cada fotón captado por sus espejos dorados es un fragmento de historia, un registro del universo joven, cuando las primeras estrellas se encendieron, cuando las galaxias comenzaron a formarse, cuando el orden emergió del caos primordial. Webb no solo observa, revela lo invisible. Lo que antes era oscuridad absoluta, ahora cobra forma, color y significado. Y con cada nueva imagen, la humanidad se acerca a las respuestas de algunas de sus mayores preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? ¿Estamos solos en el universo? El ojo que ve lo invisible no es solo un telescopio, es el reflejo de nuestra curiosidad infinita, la prueba de que nunca dejamos de mirar al cielo en busca de respuestas. Las primeras imágenes. En julio de 2022, la NASA finalmente reveló al mundo las primeras imágenes registradas por el telescopio espacial James Webb. El momento fue transmitido en vivo y seguido por millones de personas, ansiosas por saber si toda la espera, los costos y los desafíos realmente habían valido la pena. Y la respuesta llegó en forma de imágenes que simplemente dejaron a la humanidad sin aliento. Ante los ojos del mundo, el universo nunca había parecido tan grandioso, tan vivo, tan profundo. El Webb mostró galaxias espirales que jamás habían sido vistas antes, algunas tan distantes que su luz tardó miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Era como abrir una ventana al pasado, contemplando el universo en su juventud, poco después del Big Bang. Las nebulosas, cunas cósmicas donde nacen las estrellas, aparecieron con una riqueza de detalles impresionante. Nubes de polvo y gas revelaron colores, formas y estructuras que recordaban auténticas obras de arte. Cada curva, cada filamento, parecía una pintura hecha por el propio cosmos, y no se detuvo allí. El telescopio también trajo pistas valiosas sobre exoplanetas, revelando atmósferas complejas que podrían, quizás, albergar señales de vida en el futuro. La posibilidad de comprender mejor otros mundos dejó a científicos y curiosos en éxtasis. Cada imagen divulgada parecía más surrealista que la anterior. Pero, a pesar de la belleza casi artística, lo que realmente importaba era el contenido científico, ventanas abiertas hacia secretos que la humanidad jamás había presenciado. La sensación era clara, estábamos ante una nueva era de la astronomía, una era en la que mirar al cielo no era solo contemplar estrellas, sino viajar en el tiempo y descubrir los misterios más profundos de la creación. Lo que el James Webb ya está revelando. Desde que comenzó sus operaciones científicas, el James Webb no ha dejado de sorprender. Con cada nueva observación, una ola de descubrimientos sacude a la comunidad científica y reaviva el interés del público en general. Entre los primeros resultados, uno de los más impresionantes fue la detección de moléculas de agua en atmósferas de exoplanetas. Esto significa que, además de observar mundos distantes, Webb es capaz de identificar condiciones que podrían estar relacionadas con la presencia de vida. La simple idea de que un telescopio pueda analizar atmósferas a cientos de años luz de distancia es algo revolucionario. Otro logro extraordinario fue el estudio de estrellas en pleno nacimiento. Estas jóvenes estrellas, muchas veces ocultas en densas nubes de polvo cósmico, antes eran invisibles incluso para los instrumentos más avanzados. Pero Webb, con su visión en infrarrojo, logró atravesar ese velo y revelar procesos que hasta entonces permanecían en misterio. Y no se detuvo allí. El telescopio también ha registrado algunas de las galaxias más antiguas conocidas, formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estas observaciones son como un viaje al pasado, permitiendo que los científicos comprendan cómo el universo dio sus primeros pasos hacia la complejidad que vemos hoy. Pero, como siempre ocurre en la ciencia, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. Algunos datos recogidos por Webb ya están desafiando teorías establecidas sobre la formación de las galaxias y la evolución del cosmos. Modelos que parecían sólidos ahora deben ser revisados, y eso es una señal clara de que estamos entrando en un territorio de descubrimientos aún mayores. El James Webb no solo está confirmando lo que ya sabíamos,
Está reescribiendo capítulos enteros de la historia del universo. Y quizás lo más fascinante sea comprender que, incluso con tantas revelaciones, su viaje científico no ha hecho más que comenzar. El futuro. El James Webb nació de sueños audaces y de desafíos casi imposibles. Ahora, ya en el espacio, carga con la promesa de una década entera de descubrimientos, quizás incluso 2. Su combustible actual permite al menos 10 años de operaciones, pero los cálculos indican que podría sobrevivir hasta 20. Eso significa 2 décadas completas de exploración profunda, 2 décadas de preguntas respondidas y, sin duda, de nuevas preguntas surgiendo. En ese tiempo, el Webb no será solo un telescopio, será una máquina para reescribir los libros de astronomía. Entre las mayores expectativas está aquella que atraviesa siglos de curiosidad humana, la vida más allá de la Tierra. ¿Estamos solos? Esa quizás sea la cuestión más antigua y más inquietante de todas. Con su capacidad de analizar atmósferas de exoplanetas distantes, el Webb puede identificar señales químicas de habitabilidad como agua, metano, dióxido de carbono e incluso moléculas complejas asociadas a la vida. Si algún día se encuentran esas señales, estaremos frente a un hito en la historia de la ciencia y posiblemente de la humanidad. Pero el futuro no se resume solo en esa búsqueda. El telescopio también continuará explorando los orígenes de las estrellas, la infancia de las galaxias y los secretos del universo primordial. Cada observación será una ventana a mundos y épocas que antes estaban completamente fuera de nuestro alcance. Y aunque el Webb no responda a todas las preguntas, abrirá el camino para los próximos instrumentos que vendrán. Su legado será servir de puente entre el presente y el futuro de la exploración cósmica, inspirando a nuevas generaciones de científicos, ingenieros y soñadores, sea confirmando hipótesis, desafiando teorías o llevándonos a descubrimientos inesperados. El James Webb permanecerá como símbolo de la capacidad humana de mirar lo imposible y transformarlo en realidad. Y quién sabe, en algún momento de los próximos años quizás podamos finalmente escuchar el eco de la respuesta que tanto buscamos. No estamos solos. El James Webb es más que un telescopio, es la prueba viva de que la ciencia no nace del azar, sino de la persistencia, la colaboración y la osadía humana. Cada tornillo, cada cálculo y cada decisión que lo hizo posible representan décadas de trabajo de miles de personas en todo el mundo. Más que tecnología, es un símbolo de la imaginación transformada en realidad. El Webb mira hacia atrás en el tiempo, atravesando miles de millones de años hasta alcanzar la aurora cósmica, pero al mismo tiempo nos proyecta hacia el futuro, abriendo puertas que todavía ni siquiera podemos imaginar. Cada imagen que captura no es solo un dato científico, es un recordatorio de nuestra pequeñez ante el universo y al mismo tiempo de nuestra grandeza por atrevernos a explorarlo. Muestra que, incluso frente a lo imposible, la humanidad encuentra un camino para seguir adelante. Al observar las primeras luces del universo, el James Webb nos hace reflexionar sobre nuestra propia historia. Nos recuerda que la curiosidad humana no tiene límites y que la búsqueda de respuestas es parte esencial de lo que somos. Así como nuestros ancestros miraban al cielo estrellado con preguntas, hoy continuamos la misma jornada. La diferencia es que ahora tenemos ojos capaces de penetrar el polvo cósmico, atravesar miles de millones de años luz y alcanzar las profundidades del espacio y del tiempo. El Webb no es solo un telescopio, es una invitación a seguir explorando, soñando y desafiando lo desconocido. Y su mayor legado quizás no esté solo en las respuestas que traerá, sino en la inspiración que continuará despertando. Porque al fin y al cabo, mirar al universo es también mirarnos a nosotros mismos. Es comprender que formamos parte de algo inmenso, misterioso y bello, y que esta aventura apenas comienza. Si esta fascinante historia sobre el James Webb te inspiró, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Así nos ayudas a llevar a más personas en este increíble viaje por el cosmos.